Hoy vamos a conversar acerca de la computación estadística. En este caso, pues vamos a iniciar en primer lugar a tomar en cuenta algo muy importante, y es que cuando estamos trabajando sobre las fórmulas, tanto para combinaciones como para permutaciones y variaciones, vamos a emplear el factorial de los números. El factorial de los números, para hacer corta la explicación, se refiere a que cada vez que yo tengo un número y debo llevarlo a factorial, vamos a tomar en cuenta ese número y todos los números que están por debajo de él para hacer un proceso de multiplicación. Como podemos ver en los ejemplos que tenemos en pantalla, si yo tomo 4 y lo defino como factorial, entonces el 4 factorial implica que yo tome el 4, luego tome el número 3, el 2 y el 1, es decir, en orden descendente, y haga un proceso de multiplicación. Como podemos ver en este caso, cuando digo 4 factorial, tomamos 4, lo multiplicamos luego por 3, luego por 2 y luego por 1. Eso nos da el resultado. Vean, ahí lo estoy haciendo paso a paso. 4 por 3, por supuesto, me da 12, luego multiplico por 2 y luego por 1. Entonces 12 por 2, 24, por 1, 24. En algunos libros, en algunos ejemplos que conseguimos, nos vamos a dar cuenta que se omite el número 1, ¿sí? No quiere decir que no lo estamos tomando en cuenta, sino que recordemos que cualquier número multiplicado por 1, pues nos va a dar como resultado 1. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es que todo factorial, cuando hablamos de 0, es 1. Cuando nos dicen 0 factorial, nos están diciendo que en este caso el número que lo representa es 1. Si seguimos con los ejemplos, fíjense que el 6 factorial, nuevamente tomamos el número 6 y luego en orden descendente vamos haciendo los procesos de multiplicación para que nos dé el resultado final. Como pueden ver, 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso nos da como resultado final 720. Vean que acá estamos haciendo el proceso paso a paso para que podamos entender qué es lo que nos está indicando, en este caso, la operación factorial de ese número en específico. El 8, por supuesto, pues se nos alarga un poco más, en este caso la multiplicación, porque son más elementos, más números los que tenemos que tomar en cuenta. En los ejercicios, cuando estemos hablando de combinaciones, permutaciones o variaciones, pues eso lo que va a hacer es ampliarnos mucho más la cantidad de elementos o números que debemos tomar. Y es por eso importante que cuando estemos trabajando con las operaciones utilicemos para, digamos, el apoyo del desarrollo de la fórmula una calculadora científica que nos permita utilizar en este caso la función de factorial. Básicamente con esto podemos iniciar a explicar el tema y vamos a iniciar con las combinaciones. La combinación, como nos dice ahí, es cuando tomamos un conjunto de elementos y hacemos un proceso de selección de los mismos, pero en este caso no importa el orden. Fíjense que en el ejemplo estamos hablando de que 10 empleados que pertenecen a una determinada organización y que forman parte de un área específica de la empresa van a ser escogidos al azar para participar en un almuerzo que ofrece un proveedor. Fíjense que no importa qué empleado sea escogido, cualquiera de ellos puede ser escogido. No importa el orden, porque sea el primero o el segundo, los dos van a participar en igualdad de condiciones en el almuerzo que ofrece el proveedor. Entonces, si nos preguntamos en este caso si importa el orden o no, y la respuesta es no, estaríamos hablando de un proceso de combinación. La fórmula de combinación, como la podemos ver en pantalla, pues nos indica que la combinación depende de dos elementos muy importantes para que podamos hacer, en este caso, el proceso de cálculo. Nos habla de n y nos habla de k. N va a representar, en este caso, si lo vemos acá, los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta para hacer el proceso de
combinarlos. Y K va a representar la cantidad de combinaciones o de procesos que nosotros vamos a hacer para poder, en este caso, generar un resultado. Aquí nos dice que de 10 empleados debemos escoger 2 al azar, lo que quiere decir que todos tienen la posibilidad de participar, pero en este caso son 2 que deben ser parte de un proceso de selección. Entonces, supongamos que esos 10 empleados son Pedro, María, José, Alberto, Luisa, Armando. Lo que nos está pidiendo acá es cuántas combinaciones se podrían hacer. En un almuerzo, pues, podrían participar Pedro y José, o Luisa y Armando, o Alejandra y Augusto. Es decir, es cuántas combinaciones posibles nosotros podemos generar con esos 10 empleados, tomando en cuenta que solamente 2 van a participar. Entonces, fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es combinar, sin que importe el orden en que ellos sean escogidos o escogidas. Vamos a ver un ejemplo práctico. En este caso, fíjense, se va a crear un comité temporal de trabajo en la empresa y entre 12 hombres y 14 mujeres se van a escoger 3 representantes para representar, en este caso, a los empleados en el comité. Como nos está diciendo acá, son 12 hombres y 14 mujeres que van a representar los elementos de los que vamos a sacar, en este caso, aleatoriamente a los representantes del comité, y no importa el orden porque todos van a tener, en este caso, las mismas funciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Entonces, no importa quién sea escogido, todos están en igualdad de condiciones, por tanto, no hay ningún problema porque no hay un determinado orden jerárquico o de beneficios para cualquier persona que participe en el ejercicio. Bien, en este caso, pues ya aquí hemos definido con claridad que en este caso la cantidad de elementos son 26 y van a escogerse, en este caso, 3 personas. Fíjense que lo que hacemos es sustituir en la fórmula n, por supuesto, representando 26 y k, que está representado por 3. Entonces, ¿cómo pasamos los datos? Fíjense que, como hemos visto, nos están dando la información necesaria para que podamos armar, en este caso, nuestro ejercicio. Nos dice que son 26 personas, es lo que representa n, y colocamos acá 26 factorial. Luego, de acuerdo a la fórmula, se nos pide que hagamos 26 factorial menos 3, que en este caso son los elementos que van a quedar después de que hayamos hecho el proceso de escoger a quienes van a participar en el comité como representantes, y luego nos dice que eso lo debemos multiplicar por k factorial, es decir, por el mismo número 3, pero en su representación factorial. Fíjense que voy haciendo el ejercicio de manera ordenada. En este caso me queda 26 factorial arriba todavía, luego 23 factorial por 3 factorial en la parte de abajo, y fíjense que tengo que hacer la operación. En este caso, si lo hiciéramos de manera manual, pues sería 26 por 25 por 24 por 23. Eso se nos alargaría mucho. Y en el caso de la parte de abajo, pues tendremos que hacer el proceso de multiplicar todo lo que nos da el resultado de 23 por 22 por 21, ¿sí? Y luego 3 por 2 por 1 para que podamos tener el resultado. Es por eso que es tan importante que nos apoyemos, en este caso, con una calculadora científica que tenga, para poder resolverlo, la oportunidad de generar la función de factorial. Fíjense que acá en esta imagen yo puedo ver que en la calculadora científica yo lo que hago es escribir 26 factorial entre 23 factorial por 3 factorial y ya me arroja directamente el resultado. Quiere decir que yo puedo hacer 93.600 combinaciones con este grupo de elementos, con esas 26 personas. Es un
es una cantidad bastante grande de combinaciones. Visto en este caso y utilizando la calculadora científica de Windows, podemos ver que en este caso podemos también construir acá nuestra fórmula. Dice factorial 26 entre factorial 23 por factorial 3 y automáticamente la calculadora científica en modo científico de Windows nos da el resultado de 93.600 combinaciones. Entonces lo más importante es contar con un elemento de apoyo que es la calculadora científica para que podamos llevar a cabo estos procesos, porque si no pues sería bastante complicado hacerlo de manera manual. La permutación, pues ya vimos la combinación, vemos que es bastante sencilla. La permutación nos habla a nosotros de cambiar, en este caso el orden. Aquí sí va a importar el orden. Cada vez que hagamos un proceso de permutar, de mover, de modificar los elementos de un lugar a otro, pues aquí sí nos va a importar muchísimo el orden. Por ejemplo, como podemos ver en la pantalla, se nos dice que consideremos 4 colores distintos, es decir, que tengamos unas, en este caso podrían ser esferas de colores, y nos diga cuántas permutaciones, es decir, cuántos elementos, tomando los 4 colores, cuántas filas de diferentes ordenaciones de esferas de colores podemos armar. Fíjense que en este caso esa cantidad de filas puede ser muy variada. Si yo lo hago de manera manual, fíjense, aquí ya comienzo a cambiar las esferas de lugar y vean cómo armo una verde, azul, negra, roja, luego verde, negra, roja, azul, luego verde, negra, azul, roja. Lo que estoy haciendo es moviendo los elementos para hacer diferentes combinaciones con los colores. Eso es de manera manual. Si yo lo hago, pues me va a dar un resultado, puedo obtener en este caso la cantidad de permutaciones que yo puedo hacer con esas esferas, pero si yo aplico la fórmula, eso me va a facilitar muchísimo el ejercicio. La fórmula es bastante sencilla, nos dicen que para hacer las permutaciones de n elementos, pues lo que debo hacer es calcular el n factorial, ¿sí? Es decir, tomar la cantidad de elementos y hacer el proceso de calcular el factorial. ¿Cómo quedaría entonces este ejercicio? En primer lugar, ya sabemos que los elementos, es decir, n es 4, ¿sí? Nos está indicando acá el ejercicio. N es 4. Cuando lo aplico de acuerdo a la fórmula, me da que las permutaciones que nosotros podemos hacer, en este caso con esos 4 elementos, pues va a depender del 4 factorial. Aquí pues no tenemos necesidad de utilizar calculadora, el proceso es bastante simple. Tomamos 4, lo multiplicamos por 3, por 2 y por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Es decir, si nosotros queremos hacer permutaciones con esas esferas de colores, podemos hacer 24 presentaciones diferentes, donde en este caso no se va a repetir el orden de los colores, van a ser diferentes cada vez que nosotros armemos un conjunto de colores. Entonces fíjense que es muy sencillo el cálculo de la permutación, porque pues ya sabemos que, por ejemplo, en este caso esos 4 colores los podemos combinar de 24 formas diferentes. Eso lo podríamos aplicar con 6, con 7, con 8, con 20 colores distintos o 20 tonalidades de colores distintos. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso pues tiene una, digamos, una diferencia con el anterior, y es que nos están colocando unos elementos. En este caso estamos hablando de
5 hombres y 4 mujeres, y la idea es que en una fila de X o bajo X circunstancias nos están pidiendo que intercalemos hombres y mujeres, pero de la siguiente manera. La idea es que las mujeres ocupen lugares pares, es decir, que estén ubicadas en la fila donde se representen los números pares, que son 2, 4, 6 y 8. Y los hombres pues permanezcan en los lugares impares, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué vamos a hacer? Pues la idea es ver cuántas combinaciones posibles, o en este caso permutaciones, ¿sí? En este caso, cuántas permutaciones o de qué manera nosotros podemos acomodar a esas personas de tal manera que sin repetir, es decir, sin repetir posiciones y de acuerdo a un orden determinado que está en este caso definido por los números que ocupan en la fila, que sean pares o impares, cuántas permutaciones nosotros podemos hacer. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular las permutaciones de los hombres en los lugares impares y las permutaciones de las mujeres en los lugares pares. Y eso nos va a dar a nosotros una cantidad determinada de orden, de formas de ordenar a esas personas, de tal manera que se cumpla lo que establece, lo que nos dice, o la orden que se nos da en el ejercicio. Entonces vemos acá que pues yo puedo hacer diferentes, o colocarlos a ellos de diferentes formas. Puedo colocar primero a Pedro, luego a Ana, luego a Luis, luego a Gabriela, y fíjense, ese sería uno de los órdenes que yo podría tener dentro del grupo. Pero luego podría comenzar por Luis, luego por María, el mismo, en este caso Alexander, luego por Gabriela, y así nosotros es cuántas veces nosotros podemos jugar con el orden para colocarlos a ellos en diferentes lugares y ver cuántas permutaciones distintas podemos hacer. Para esto pues hacemos primero el cálculo de las permutaciones de los hombres, es decir, los diferentes cambios que podemos hacer dentro de la fila, y luego las permutaciones de las mujeres, que en este caso son los diferentes cambios que se pueden hacer con ellas, pero tomando en cuenta los lugares pares. Entonces, por ejemplo, para los hombres, tomando en cuenta que la cantidad de números impares de la fila es mayor, podríamos hacer 120 permutaciones. En el caso de las mujeres, dado que los números pares son menos, pues podríamos hacer 24. Y eso nos va a permitir a nosotros, uniendo, ¿sí?, las diferentes formas en que los podemos ordenar en las filas, nos va a dar 2880 permutaciones, es decir, movimientos que podemos hacer que cumplan con lo que está establecido en lo que nos dice el ejercicio. Y ahora llegamos a las variaciones. En las anteriores importaba el orden y todos podían, en este caso, estar en un diferente lugar, podían participar en diferentes lugares, o podían en este caso estar a la hora de hacer la permutación ocupando diferentes espacios. En las variaciones, donde también va a importar el orden, aquí va a importar el orden, recordemos que en las combinaciones no importa, en las permutaciones sí y en las variaciones también, pero en este caso aquí va a haber un orden específico jerárquico o de beneficios o algo que favorece a una de las personas, y lo que vamos a hacer es que cuando se escoge a alguien, automáticamente esa persona deja de participar dentro de lo que es la selección. Fíjense que aquí el ejemplo es que una empresa va a entregar unos regalos a los clientes. Esos regalos son un viaje a San Andrés con los gastos pagos, y el siguiente regalo, solamente hay 2 regalos, va a ser una estadía en un hotel de 5 estrellas de la ciudad, que incluye todo.
El mejor regalo, por supuesto, es el viaje a San Andrés, es un viaje de un alto costo con muchos beneficios, y el siguiente pues es un regalo muy bueno, pero pues no tiene desde el punto de vista económico un peso tan alto como el viaje a San Andrés. En este caso pues se hizo un proceso de selección, quedaron 20 clientes y pues ahora lo que tenemos que ver es cuántos serían, en este caso cómo variaría la forma en que nosotros le vamos a dar el premio. El que resulte con el premio mayor, el premio que nosotros consideramos más valioso, y luego el premio pues que igual tiene un valor pero no es tan alto ni es tan importante como el anterior. Entonces fíjense que en este caso aquí sí va a importar el orden, va a importar quién queda de primero, quién queda de segundo, y en algunos casos primero, segundo y tercer lugar. La fórmula para esto es básicamente para las operaciones de variaciones va a ser P, ¿sí? Que en este caso N va a representar los elementos y K va a representar en este caso los casos que nosotros vamos a generar, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo acá que dice que 4 empleados se presentan a una posible promoción, una para supervisor nacional y otra para supervisor regional. Vemos que sí importa el orden porque uno va a tener un cargo de mayor responsabilidad y beneficios económicos que el otro. Entonces vamos a ver cómo calculamos en este caso las variaciones para este ejercicio. Lo importante es que ya sabemos que N va a ser la cantidad de empleados, fíjense, N está representado por la cantidad de empleados, y K pues son los sucesos. En este caso solo hay 2 ascensos, uno de mejor nivel que el otro. Pues muy sencillo, es aplicar la fórmula. La fórmula nos dice pues que vamos a tomar en este caso los elementos y los sucesos. Nos dice que son 4 empleados y la fórmula nos dice que debe ser en este caso 4 factorial o N, que está representado por 4, ¿sí? Que sería N factorial sobre N menos, es decir, el número de elementos menos el número de sucesos o casos, y eso multiplicado después, o en este caso el resultado, generando un factorial específico. Fíjense que aquí ya lo tenemos, nos dice que eso es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Lo vemos acá y nos aparece que es 4 por 3 por 2 por 1 y luego sería 2 por 1 en este caso, que es el resultado que tenemos en la parte de arriba. Lo vamos a dividir en este caso por 2 por 1, eso nos daría 24, ¿sí? Que es 4 factorial dividido entre 2. Lo que nos dice acá es que hay 12, ¿sí? Hay 12 variaciones para que nosotros podamos escoger entre esos 4 empleados quién va a quedar como supervisor nacional y quién como supervisor regional. Recordemos que aquí se importa el orden porque el cargo o el mayor cargo va a representar por supuesto mejoras económicas y por supuesto también mayor responsabilidad. Entonces nos da 12 posibles variaciones tomando en cuenta la cantidad de empleados y el número de casos o de sucesos que se deben presentar. Vamos a hacer 2 ejercicios finales de variación. Entonces pues encontramos acá que en un salón de clases se va a hacer un ejercicio de simulación donde 4 estudiantes van a participar representando cargos jerárquicos de una empresa. Tenemos que hay 4 cargos. Uno es el cargo de mayor jerarquía, es el ejecutivo oficial a cargo. Luego viene el gerente de mercadeo, uno encargado del área de gestión humana y por último uno de producción. Estamos hablando de 4 cargos, cada uno diferente, cada uno con responsabilidades
y funciones específicas, uno de alto nivel y el resto pues vemos que también tienen en este caso asignaciones dentro de la empresa distintos. Quiere decir que sí importa el orden en que nosotros vamos a escoger a estos 4 estudiantes que van a hacer el ejercicio de simulación, van a representar unos papeles dentro de esa empresa que se está organizando dentro del salón de clases. Fíjense que nos dice que hay 30 estudiantes, ya nos están diciendo pues que la cantidad de elementos que nosotros vamos a utilizar en nuestra variación, en nuestro ejercicio de variación es 30, y nos dice que son 4, en este caso 4 cargos, 4 sucesos, 4 tipos de niveles que nosotros vamos a utilizar para asignarle a cada estudiante que salga favorecido, es decir, vamos a tener una estructura jerárquica, ¿sí? En la que sí importa el orden. Pues lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Vemos que por ejemplo aquí ya tenemos que son 30, ¿sí? Los elementos, que es lo que representa n, y son 4 sucesos, 4 acciones, 4 casos que se van a presentar, y lo que hacemos es simplemente sustituir. Veamos que nos queda entonces 30 factorial dividido entre 30 menos 4 factorial. Vean que aquí sí necesitamos obligatoriamente utilizar la calculadora porque se nos está generando una cantidad factorial bastante grande, y a medida que vayamos calculando cada uno de ellos, pues se nos va a hacer bastante complicado trabajar si lo estamos haciendo utilizando en este caso herramientas básicas. Es por eso que aquí sí necesitamos tomar la calculadora y calcular cada factorial. Nos quedaría entonces 30 factorial sobre 26 factorial. Utilizando la calculadora, pues que es lo más recomendable en estos casos, nos va a dar el resultado final. Fíjense, nos movemos hacia acá y 30 factorial entre 26 factorial nos está indicando que la cantidad de variaciones que se pueden hacer con esos 4 casos en un grupo de 30 estudiantes es de 657.720 variaciones, un número bastante grande. Cuando nosotros hablamos de estas variaciones, y si nos devolvemos a las combinaciones y a las permutaciones, lo que nos dice es, a medida que aumentan los elementos y los casos, los sucesos, ¿sí?, los requerimientos que se nos piden, pues va a ser un número mucho mayor, mucho más amplio el resultado. Entonces aquí ya vemos que las variaciones para este ejercicio corresponden a 657.720. Y ya para cerrar vamos a trabajar sobre el ejercicio que nos dio pie para explicar lo que eran las variaciones. La empresa que va a entregar un viaje a San Andrés al cliente favorecido, y luego pues el segundo premio, que es un regalo de una estadía por 2 noches en un hotel de 5 estrellas en la ciudad de Bogotá. Sabemos que nos quedan 20 clientes como finalistas de un grupo bastante grande, y ahora pues lo que vamos a hacer es ver cuáles serían las variaciones que podrían presentarse entre esos 20 clientes para que uno de ellos resulte favorecido con el premio mayor y el otro pues con el segundo premio, que pues es también bastante importante, pero en orden jerárquico vamos a tomar en cuenta que uno pues tiene un valor mucho mayor para el cliente. En este caso sí importa el orden. El que se gane el viaje a San Andrés pues va a resultar más favorecido que aquel que simplemente se está ganando una estadía de 2 noches en un muy buen hotel de la ciudad de Bogotá. Vean que simplemente lo que hacemos es, en este caso, un ejercicio muy sencillo donde vamos a tomar a los 20 clientes y en este caso pues vamos a ver cuántas variaciones se nos presentan. Vemos pues que nos queda 20 factorial entre 18 factorial, y fíjense que se nos están presentando nada más en este caso
380 variaciones. Es decir, esos clientes los podemos colocar, que uno se gane el mejor premio y otro el segundo, de 380 formas distintas. Fíjense que pues lo que hemos visto, las combinaciones, las permutaciones y las variaciones, lo que nos van a dar es resultados aleatorios de cómo podemos establecer, en este caso, diferentes formas de agrupar elementos, dependiendo si importa o no importa el orden en que los agrupemos. Es muy sencillo, solo es aplicar la fórmula, tomar en cuenta los valores y utilizar una herramienta adecuada, en este caso recomendable una calculadora científica, para que podamos aplicar la fórmula tomando en cuenta las unidades factoriales. En este caso, como vemos acá, 20 factorial entre 18 factorial pues nos da 380. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro y les agradezco como siempre su atención.